Os saludo a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al canal de YouTube, al que pido que si os interesa lo que digo, os suscribáis. Analizando como siempre muy rápidamente, porque hay gente que no deja de decirme que no, que tienes que ser muy breve. Claro, si tengo que ser muy breve, no digo nada, no explico nada. Entonces lo único que puedo decir son simplezas y tonterías. Tendré que argumentar mínimamente las afirmaciones que hago. Por lo tanto, los que tengáis bien a escucharme, pues os lo agradezco. En cualquier lugar, esto de que solo se pueden hablar 15, 20, 50 segundos indica lo incultos y manipulables que somos todas y todos. Si toda la comunicación política ha quedado circunscrita a 120 caracteres, ya nos podemos ir a la mierda. Nos van a dominar todavía más, a explotar todavía más, a engañar todavía más. Y hablando de engañar, vivimos inmersos en una gran mentira. En Europa nos creemos que somos los más cultos, los más inteligentes, los más demócratas. Y esto es mentira. Somos una población tan manipulada como puedan ser los garrulos del sur de los Estados Unidos. Somos una población tan manipulada como cualquier población de cualquier zona del mundo que nosotros despreciemos y consideremos empobrecida y tal. Somos una población vulnerable y miserablemente engañada por el capitalismo globalista, por las grandes empresas de comunicación que son no son de los gobiernos, son de los capitalistas, son de todo el tinglado de grandes macroempresas, de grandes bancos, que son los que deciden y decide qué información se nos da. Los gobiernos europeos mandan una mierda. El único gobierno real que hay en Europa es el de Estados Unidos. Los demás son satrapillas que se creen que son algo, pero que no tienen capacidad de decisión alguna en lo fundamental. Y la prueba es que nos han metido en una guerra, en una historia que han inducido otros, que llevan provocando otros desde 2014, con el objetivo de ampliar la OTAN y que eso sirva a sus intereses, a los intereses nacionales de los capitalistas de Estados Unidos de América del Norte, y nosotros estamos como gilipollas ahí metidos en una historia creyéndonos todas las mentiras y toda la mierda que nos cuentan. Luego de cultos, nada. Somos pobre gente, pobrecillos. Hay, por otro lado, una gran hipocresía en la información que se da. Porque se está informando mucho, por ejemplo, de lo malos que son los rusos, que yo no digo que sean buenos, pues se está informando mucho de lo malos que son. No se nos informa de las burradas que está haciendo Ucrania y los actos de autoritarismo y dictatoriales que se están haciendo en Ucrania, ni de la corrupción ni nada de eso de Ucrania. No se informa nada en absoluto. Y se informa, y tampoco se está informando nada de la ofensiva que está haciendo Israel en estos momentos contra la Franja de Gaza, masacrando una vez más al pueblo palestino. Si hay un pueblo masacrado a lo largo de demasiados años, ese es el pueblo palestino ante el silencio cómplice de los mandatarios europeos. Silencio cómplice frente a un Estado teocrático y frente a un Estado racista como es el Estado de Israel. Por lo tanto, toda mi solidaridad contra el pueblo palestino y buscar un poco en Internet qué está pasando ahora con los bombardeos, los niños que están muriendo, etcétera, etcétera. Pero claro, que la mayoría de los palestinos no son rubios ni tienen ojos azules y que la inmensa mayoría no son católicos, porque hay católicos palestinos, siento decepcionaros. Entonces que les den por culo. Esos los pueden matar. Porque los que los matan muchos son rubios. Bien, pues eso está pasando estos días sin que absolutamente se esté diciendo ni denunciando nada, ni nadie esté poniendo grito en el cielo. Hay otro problema grave. El Estado español está ardiendo por los 4 costados, y más que arder. Porque el cambio climático es una realidad. Y como no nos lo tomamos en serio y como no analizamos los problemas,
pues resulta que... y claro, yo sí quiero señalar cuáles son algunas de las causas de... Primero, muchos de los incendios, el otro día leí un informe interesantísimo del jefe de bomberos de la Generalitat de Cataluña, en el cual decía que muchos fuegos se están produciendo porque los propios bosques necesitan regenerarse y porque tenemos un tipo de bosque que no está de acuerdo, digamos, con el clima de estos momentos. Vivimos también, por otro lado, mucho bosque fabricado. En los años del hambre, en los años 40, 50, durante la dictadura de Franco, se sembró gran cantidad de pino por sembrar pinos y tal, y tener gente colocada sembrando pinos en los pueblos, y eran pinos de muy mala calidad y no eran autóctonos. Y claro, esos bosques se están quemando, los bosques de la dictadura están ardiendo. Por lo tanto, necesitamos bosques autóctonos. Ese sería un problema que hay que tratar seriamente y hablar seriamente de reforestación, qué tipo de reforestación y cuál es la que interesa. Pero luego las personas somos grandes pirómanos. Y no somos pirómanos porque vaya un tío con un coche pegando fuego, con unas cerillas, con unas no sé qué, o porque en un gamberro, que también los hay, un hijo de puta, decida en un momento determinado quemar X hectáreas y tal, sino también por el avance de las urbanizaciones y del urbanismo. Todas estas urbanizaciones que hay en el medio del monte son verdaderos crímenes antiecológicos. La proliferación de casillas, de casetillas, de no sé qué, todo esto destruye. Es decir, perfectamente los pueblos pueden crecer, pueden hacerse viviendas, construcción, urbanización, pero no hay por qué ir a construir en medio de las pinadas. No hay por qué ir a construir en medio de los montes. Dicen que la maquinaria también es causante de muchos incendios. Claro, si avanza la urbanización, si avanza, si construimos, si hacemos obras, sí. Hay otro problema que también está ocurriendo, que es la ausencia de la falta de ganadería. Ganadería de montaña, ovejas, cabras, que se pueden comer, que se puede hacer leche, queso, etcétera. Pero claro, nadie quiere ser pastor, nadie quiere vivir un pueblo. El otro día oí a dos señoras diciendo, es que claro, como antes se cortaba leña, antes se cogían las piñas, no sé qué y no sé cuántos. Claro, estas dos señoras debían ser de Madrid, seguramente, por el acento. Andaluzas no eran. Claro, mire ¿usted qué quiere? ¿Que los pueblos vivan como en la Edad Media? O sea, ¿usted quiere tener derecho a tener una cocina eléctrica? ¿Usted quiere tener derecho a calentarse por calefacción central? ¿Pero los de los pueblos se tienen que calentar con leña y con piñas? Aparte de que pueden tener estufas y las tienen de pellets y de leña, ¿no? El problema no es ese. El problema ya no es que no se gasta leña. La cuestión es limpiar los montes. La cuestión es invertir en limpieza de montes. Y invertir y apoyar y ayudar a la ganadería. Y utilizar toda la gran cantidad de biomasa que generan los montes, que sean riqueza, que sirvan para fabricar energía, hay una energía tremenda en los bosques y en los incendios forestales se está viendo. Por lo tanto, hay que tener una auténtica política forestal y hay que detener el urbanismo y hay que detener la urbanización, las urbanizaciones y el avance indiscriminado de las viviendas. Porque claro, además hay otro problema. Cuando se produce un fuego, lo primero que van es a que no se apague, a que no se quemen las casas. Muchas de esas casas son construcciones ilegales. Muchas. Por lo tanto, si se queman, mala suerte. Porque yo no tengo por qué que se gaste dinero del erario público en que no se quemen viviendas que están construidas donde no debieran estar construidas. Que el egoísmo humano es el que las ha puesto allí, incumpliendo la ley, y luego los ayuntamientos no han tenido narices a sancionarlos o a derribarles la vivienda. Por tanto, si nosotros apagamos el fuego, otra cosa es que amenace un pueblo, muy diferente.
Otra cosa es que amenace zonas urbanas, aldeas, etcétera, que estén ubicadas ahí de acuerdo. Que amenace también instalaciones ganaderas legales, instalaciones agrarias legales. Por otro lado, tenemos otro gravísimo problema y es la cuestión del agua. Cada vez vamos a tener menos agua. La desertización está avanzando lo más terrible. Pero no tomamos ninguna medida para frenar la desertización. Por lo tanto, si a mí se me preguntara qué es la causa principal del avance del fuego, pues la causa principal es la depredación capitalista del territorio. La depredación capitalista, la incultura general y generalizada que el propio sistema promueve, porque al sistema le interesa que seamos incultos, que no leamos, que no nos preocupemos de nada. Eso sí, que luego nos quejemos. Y claro, con toda esta gran generación, y pasaría a otro tema, de incultura y de incultos, pues todo esto es lo que beneficia, por ejemplo, el auge de las extremas derechas en Europa. Muchas veces nos reímos de los votantes de Trump que aparecen con esos sombreros vaqueros, con tal, o los que asaltaron el Parlamento, el tío de los cuernos, pintados, no sé qué, y decimos, estos son garrulos. Pero mire usted, si el avance de la extrema derecha en Europa se hace por la garrulización de la población europea. Garrulas y garrulos, de cojones, son los que hacen avanzar la extrema derecha. Y cuando yo hablo de garrulos, no estoy hablando de gente que tenga que tener estudios universitarios. No. Un agricultor puede ser el ser más culto del mundo. Un albañil puede ser una persona culta, capaz de hacer algo, de construir, de crear belleza con sus manos y de saber lo que le interesa, por qué es un trabajador y tiene conciencia de trabajadora o de trabajador. Un auxiliar de clínica puede ser una persona perfectísimamente culta y con una sensibilidad tremenda. Mucha de la gente que toca las bandas de música, que tiene una gran cultura musical, son chicos y chicas que o son agricultores o son personas que no tienen un elevado nivel de estudios. Es decir, la insensibilidad no tiene nada que ver con los títulos. De la misma manera que hay titulados que son garrulos de extrema derecha criminales, corruptos. Muchos de los corruptos son gente con muchos títulos. Por lo tanto, por ahí no voy. Por ahí no me vais a pillar. En absoluto. Y, claro, la incultura también elimina la lucha de clases. Y eso es malo. Es malo ¿por qué? Porque los ricos sí tienen muy claro que tienen que sojuzgar, controlar, explotar y dominar a los que tienen debajo de ellos. Pero los garrulos que están debajo de ellos, que hay muchos por desgracia, y garrulas, no tienen conciencia de que tienen que enfrentarse a ellos por defender su vida, por defender su dignidad y por defender el futuro de sus hijas y hijos, los tengan o los vayan a tener. Porque, pobre mundo, yo cuando veo niños de 1 año me dan mucha lástima. Si estamos viviendo lo que estamos viviendo nosotros ahora, imaginaros lo que pueden vivir o no vivir simplemente ellos. Muchas gracias.